Los primeros cristianos y sus escritos. Estamos con la Didache, la doctrina de los apóstoles aquí en nuestro canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Para todos los que están aquí en este canal, las más de 1600 personas, nuestro saludo y el agradecimiento por estar aquí, la invitación para que compartan, inviten a otros y nos apoyen en esta evangelización en la defensa de nuestra fe católica, porque católico apoya católico. Entonces vamos a prepararnos en esta catequesis de los primeros cristianos, sus escritos. Estamos analizando la Didache. Vamos a iniciar nuestro capítulo para este video. Es desde el 11 hasta el 16. Pero antes de eso vamos a hacer un recuento de lo que hemos estado mirando. Estamos en el primer siglo, del año 0 al año 99, sus escritos. Y el escrito que estamos analizando es el catecismo que utilizaron los primeros cristianos, escritos que fueron con los apóstoles y todos los seguidores de nuestro Señor Jesús. Para hoy entonces vamos a analizar desde el capítulo 11 al capítulo 16. Capítulo 11 al capítulo 16. Ya sabemos que este libro, la Didache, no quedó dentro del canon del Nuevo Testamento debido a que no cumplió con uno de sus requisitos, porque los requisitos para que el libro perteneciera al canon del Nuevo Testamento eran 4. El uno tenía que ser escrito por un apóstol, uno de sus discípulos, y que se conociera el nombre del autor. Segundo, que se utilizara en las liturgias de las iglesias apostólicas, Romana, Corinto, Jerusalén, Antioquía, entre otras iglesias. Tenía que estarse utilizando. Como tercer punto, que sus enseñanzas estuvieran acordes con lo que enseña nuestro Señor Jesús o lo que enseñaban los apóstoles. Y como cuarto punto, que este libro fuera escrito en el siglo I antes del año 100. Cumplió los 3 últimos numerales menos el primero. El primer requisito no, porque se desconoce su autor. Por eso esta Didache o Didache no quedó dentro del canon de el Nuevo Testamento. Está por fuera, pero quedó como doctrina. Era el catecismo de los padres de la Iglesia. Todos los padres de la Iglesia católica lo utilizaron para sus enseñanzas. Por ejemplo, San Clemente a los Corintios en su carta pues menciona la Didache, las cartas de San Ignacio de Antioquía, la epístola de San Policarpo de Esmirna, Pastor Hermas. Todos ellos enumeran este catecismo en sus escritos. Entonces es importantísimo este documento de lo que nos enseña. Otra cosita que les recuerdo ya para terminar este resumen con la Didache es que la palabra amén no la encontramos en las oraciones, porque esta palabra la implementó el Papa San Clemente. Esto fue en el año 88 al 97. Le implementa su uso en las ceremonias religiosas, porque el amén es de las oraciones judías. Es una oración que viene desde los judíos. Entonces por eso en la Didache no vamos a encontrar la palabra amén en las oraciones. Bueno, ahora sí entonces vamos a irnos a revisar nuestro documento ya en este final, la Didache. Ahí estamos en el capítulo 11, vamos a llegar hasta el 16, fidelidad a la doctrina. Quien quiera pues que venga a ustedes y les enseñe todas las cosas que se han dicho antes, recíbanlo. Es una recomendación. Pero si el mismo maestro extraviado les enseña otra doctrina
para que ustedes se dividan, no le presten oído. Sí, en cambio les enseña para que ustedes aumenten la justicia y el conocimiento del Señor, recíbanlo como al mismo Señor. Estas mismas palabras también nos las dice San Pablo en una de sus cartas a los Corintios. Ustedes reciben de buena gana a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente, de un espíritu diferente o de un evangelio diferente, lo reciben de buena gana. No lo reciban en sus casas, no reciban esa doctrina. Aquí también nos lo está recomendando este catecismo, el catecismo que circuló en el tiempo de los apóstoles, en el primer siglo, con los primeros cristianos. Vamos con el versículo 3. El apóstol itinerante. Con los apóstoles y profetas obren de la siguiente manera, de acuerdo con la enseñanza evangélica. Todo apóstol que venga a ustedes, recíbanlo como al Señor. No se detendrá sino un solo día, y si fuere necesario, otro más. Si se queda 3 días, es un falso profeta. Sexto versículo. Cuando el apóstol se vaya, no tome nada consigo, si no es pan hasta su nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Si pide dinero, es un falso profeta, como los que hoy piden hasta por datáfono, piden el diezmo. Por eso es que están preocupados, porque se ve afectado su diezmo. Por eso es que dicen calumnias y mentiras contra la Iglesia Católica. Si pide dinero, es un falso profeta. Apóstoles y profetas, no juzgar al profeta. Apóstoles y profetas, no juzgar al profeta. Vamos con el versículo 7. No pongáis a prueba ni a examen a ningún profeta que habla en espíritu, porque todo pecado será perdonado, pero este pecado no será perdonado. Versículo 8. Aún así, no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene el modo de vida del Señor. En efecto, por el modo de su vida se distinguirá el verdadero profeta del falso. Otros signos de discernimiento. Todo profeta que ordene poner la mesa en espíritu no come de ella. En caso contrario, es un falso profeta. Todo profeta que predica la verdad, si no cumple lo que enseña, es un falso profeta. Versículo 11. Todo profeta probado como verdadero, que trabaja en el ministerio de la iglesia en el mundo, si no enseña a hacer lo que él hace, no lo juzguen, pues su juicio está en Dios. Así lo hicieron también los antiguos profetas. Aquí nos está dando una muestra, dice que en el ministerio de la iglesia en el mundo, vea, un síntoma ya de la iglesia universal, la catolicidad de la iglesia, vea, ministerio de la iglesia en el mundo. Todo profeta probado como verdadero, que trabaja en el ministerio de la iglesia en el mundo, la iglesia universal, la iglesia católica, si no enseña a hacer lo que él hace, no lo juzguen, pues su juicio está en Dios. Así lo hicieron también los antiguos profetas. Pero al que dice en espíritu, dame dinero o cualquier otra cosa, no le presten oído. En cambio, si dice que se dé a los necesitados, nadie lo juzgue. Capítulo 12. Peregrinos y vagos. Capítulo 12 nos habla de peregrinos y vagos. A todo el que viniere en nombre del Señor, recíbale. Luego, con el discernimiento que tienen, examínenlo para conocerlo por su derecha y por su izquierda. Versículo 2. Al que pasa de camino, ayúdenlo en lo que puedan, pero no se quedará con ustedes sino 2 o 3 días si fuere necesario.
Si quiere quedarse entre ustedes teniendo un oficio, que trabaje para su sustento, que no viva de mantenido. Versículo 4. Si no tiene oficio, provean según la prudencia, de modo que no viva entre ustedes cristiano alguno ocioso. Versículo 5. Si no quiere aceptar esto, se trata de un traficante de Cristo. Tengan cuidado con tales personas. Es una advertencia. Capítulo 13. Sustento de profetas y maestros. Todo auténtico profeta que quiera residir entre ustedes es digno de su sustento. Igualmente, todo auténtico maestro merece también como trabajador su sustento. Por tanto, tomarán siempre las primicias de los frutos del lagar y de la era de los bueyes y de las ovejas, y las darán como primicias a los profetas, pues ellos son sus sumos sacerdotes. Aquí nos habla también que los profetas, que los que sirven al Señor como sumos sacerdotes. Aquí no está anulando a los sacerdotes, vea, como esta pastora que hay por ahí, que dice que ya en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes. Este catecismo que circulaba con los apóstoles nos está hablando de los sumos sacerdotes. Ahí lo pueden ver. Entonces ahí se le cae las palabras a esta pastora que es por allá del Perú, que dice que ya los sacerdotes no existen. Y otros movimientos, casi la mayoría de protestantes dicen que en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes. Y aquí está hablando con sus sumos sacerdotes, vea. Les darán como primicias a los profetas, pues ellos son sus sumos sacerdotes. Ellos son sus sumos sacerdotes. Servicio sacerdotal, vea. Ahí se les cae el argumento a los protestantes que dicen que ya no hay en el Nuevo Testamento profetas. Si no tienen profeta, désela a los pobres. Si haces pan, toma las primicias y darlas conforme al mandato. Si abres una jarra de vino o de aceite, toma las primicias y darlas a los profetas. Versículo 7. De tu dinero, de tu vestido y de todas tus posesiones, toma las primicias según te pareciere y darlas conforme al mandato. Capítulo 14. La celebración del Día del Señor. Aquí el Día del Señor es el domingo. Ya no se habla que es el sábado, el día sabático, el séptimo día, no. El primer día de la semana. Celebración del Día del Señor. En el Día del Señor reúnanse y partan el pan. Esa es la Eucaristía, vea. En el Día del Señor reúnanse y partan el pan. Y den gracias después de haber confesado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro, vea. Nuevamente nos habla de la confesión de los pecados, después de haber confesado sus pecados. Lo que dijo el Señor allá en Juan: reciban el Espíritu Santo, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Le está diciendo a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros. A todo aquel que le perdonéis los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonéis les quedarán sin perdonar. En el Evangelio de San Juan está la confesión de los pecados, que es uno de los sacramentos también que niegan los protestantes. Y aquí está diciéndonos que en el Día del Señor reúnanse y partan el pan, que es la Eucaristía, y den gracias después de haber confesado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro. Si no van con el alma pura allá a partir el pan en la Eucaristía, ya nos está diciendo que no es digno entrar sin confesarnos a recibir la comunión. Versículo 2. Todo el que tenga disensión con su compañero no se junte con ustedes hasta que no se hayan reconciliado,
para que no sea profanado su sacrificio. Esto quiere decir que si hay un conflicto con alguien, con una persona, toca primero la reconciliación con él y ahí sí acercarnos allá a partir el pan, allá a la Eucaristía, para no profanar este sacrificio. Versículo 3. Este es el sacrificio que dijo el Señor: en todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Y vamos a entrar entonces al capítulo 15, elección de obispos y diáconos. Esto ustedes lo habrán escuchado entre los protestantes. Allá dicen vamos a elegir pastores. Aquí nos habla de obispos y diáconos, que son los que tenemos en nuestra iglesia católica. Obispos y diáconos. Elijan obispos y diáconos dignos del Señor, que sean hombres humildes, no amantes del dinero, veraces y bien probados, porque también ellos los sirven a ustedes como profetas y maestros. No los menosprecien, puesto que tienen entre ustedes el mismo honor que los profetas y maestros. Corrección fraternal. Amonéstense unos a otros según los preceptos del Evangelio, en paz y no con ira, que nadie hable al que pecare contra su prójimo, y no se le tenga ninguna consideración entre ustedes hasta que se arrepienta. Evangelio, norma de vida. Las oraciones que hagan, las limosnas que den, y todo cuanto hagan, háganlo según los preceptos dados en el Evangelio de nuestro Señor. Aquí el Evangelio de nuestro Señor se refiere a las buenas noticias. Buenas noticias, en ese entonces era el lenguaje que se decía Evangelio de nuestro Señor. Todo lo que predicó nuestro Señor, por eso se dice Evangelio de nuestro Señor, la buena noticia de nuestro Señor. Capítulo 16. Fin de los tiempos. Velen por su vida, no se apaguen sus lámparas y no dejen de estar ceñidos sus lomos si no estén preparados, pues no saben la hora en que vendrá nuestro Señor. Reúnanse con frecuencia buscando el bien de sus almas, pues de nada servirá todo el tiempo en que han creído, si no consuman su perfección en el último día. En los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, y las ovejas se convertirán en lobos, y el amor se convertirá en odio. ¿No se les parece esto a estos tiempos que estamos viviendo? Siglo XX, siglo XXI. En los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, y las ovejas se convertirán en lobos, y el amor se convertirá en odio. Hoy las familias están divididas porque, como dicen, mi abuelita se volvió cristiana y mi tía no se volvió cristiana, no, se volvió protestante. Se volvió protestante porque vienen a protestar con todas las enseñanzas que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, y llegan a las casas allá donde si es la hija, llega donde la mamá, ya a romperle los altares, a romperle todo lo que es católico. Entonces, por eso esto se está cumpliendo ahorita en este siglo XXI, vea, lo que está diciendo este numeral. En los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, y las ovejas se convertirán en lobos, y el amor se convertirá en odio. El odio contra la Virgen María, el odio contra todo lo que es católico, y sobre todo con Nuestra Señora la Virgen María. Todo lo que dicen, todas esas cosas horrendas. Ve, aquí se está cumpliendo esa profecía. Ellos están cumpliendo una profecía. Versículo 4. En efecto, al crecer la iniquidad, los hombres se odiarán entre sí, y se perseguirán y se traicionarán. Entonces aparecerá el seductor del mundo como hijo de Dios. Aquí nos está hablando del anticristo. Entonces aparecerá el seductor del mundo como hijo de Dios. Ese es el anticristo, el que se va a hacer pasar como si fuera Dios, porque aquí dice: y hará señales y prodigios, y la tierra será entregada en sus manos,
y cometerá iniquidades como no se ha cometido desde siglos, como nunca se había cometido en la tierra. Lo estamos viviendo ya ahorita en este siglo XXI. Qué profecía tan cumplida, vea. Versículo 5. Entonces la humanidad será sometida a prueba y muchos se escandalizarán y perecerán. Pero los que perseveren en su fe serán salvos por el mismo que fue maldecido. Entonces aparecerán las señales auténticas. En primer lugar, el signo de la abertura del cielo, luego del sonido de trompeta, en tercer lugar, la resurrección de los muertos. Aquí pareciera que estuviéramos leyendo el Apocalipsis, que habla de sonido de trompeta, pero es que el Apocalipsis aquí todavía no está, porque el Apocalipsis aparece ya por los años 90, del año 100 prácticamente. En el año 100 es que aparece el Apocalipsis. Pero aquí ya nos está, vea, tiene un lenguaje del sonido de las trompetas. Esa es una doctrina que predicaban los apóstoles, los seguidores de nuestro Señor Jesús, los apóstoles. Por eso quien escribió esta didache está anotando, está escribiendo lo que enseñaban los apóstoles. Versículo 7. No de todos los hombres, sino como está dicho, vendrá el Señor y todos los santos con él. Entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Y terminamos la didache, este libro escrito por los primeros cristianos, aproximadamente entre el año 65 y el 80, es un escrito igual que los primeros evangelios. Al parecer no estaba escrito el Evangelio de San Juan, mucho menos el Apocalipsis, y al parecer tampoco estaban escritas las cartas de San Pablo, porque no se le hace mención a las cartas de San Pablo. Pero es uno de los primeros escritos, muy amado por los padres apostólicos, lo utilizaron en sus catequesis en los siglos primero, segundo, tercero. Hubo un tiempo que desapareció, volvió a aparecer y sigue vigente sus enseñanzas. Ahí nos muestra cómo se suministra, cómo se celebra el sacramento del bautismo, cómo se debe de hacer, el sacramento de la confesión de los pecados, el sacramento de la Eucaristía. Nos habla también de la ordenación de obispos y diáconos. Todo eso está en ese catecismo. Muy parecido, ustedes se dan cuenta que es muy parecido a lo que hoy se hace en nuestra Iglesia Católica. Está la Eucaristía, el sacramento de la confesión, el bautismo y la ordenación de obispos y diáconos. Es para que juzguen, para que ustedes juzguen y noten que nuestra iglesia tiene 2000 años de doctrina, porque todos estos que están apareciendo ahorita por ahí son doctrinas de 50, 20, 40, 100 años, que son los que se dicen que vienen con la verdadera doctrina, pero ahí se les cae. Por ejemplo, a los adventistas se le cae que el día de culto es el sábado y no el domingo, y ahí dices que el primer día, el día del Señor, habla del día del Señor, no dice el día sabático. Y eso se hace es el primer día de la semana, dice reúnanse el primer día en el día del Señor, reúnanse en el día del Señor a partir el pan, o sea el domingo. Ahí no está diciendo el sábado. Eso es tumbándole la doctrina a los adventistas. A los pentecostales que dicen que hay que bautizar es en el nombre de Jesús, con el nombre de Jesús, se les cae porque ahí dice bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí lo dice también. Quienes niegan la confesión dice antes de acercarse a la oración confiesen sus pecados. Y en ese entonces, como yo les decía en otro video, en ese entonces la confesión de los pecados era más difícil que hoy, porque era que el que iba a confesar los pecados se hacía ya adelante, allá en el altar, y confesaba en público los pecados, y ahí estaba el confesor para perdonarle, pero la gente se daba cuenta que era lo que confesaba. Y entonces hubo un momento que a veces iban mucho a las ceremonias, era para saber qué iba a confesar ese
que se iba a confesar, y eso causó muchos problemas porque, claro, se daban cuenta quién era el que se había robado una vaca, quién era el que había matado a fulano. Entonces la iglesia le tocó regular eso. La iglesia reguló que ya la confesión no fuera pública, sino que fuera en secreto. Entonces es cuando la confesión queda en secreto y el sacerdote queda bajo la norma del sigilo sacerdotal. El sigilo sacerdotal es que todo lo que se le confiese en la confesión, él no la puede soltar a nadie, ni a su obispo, ni a una autoridad, ni a nadie le puede soltar lo que le digan en confesión, así sea con su propia muerte. Si lo matan, le toca morir por esa causa. Pueden coger a un sacerdote y le dicen que diga qué fue lo que confesó esa persona y él no lo puede soltar. Inclusive si lo matan, le toca entregar la vida por esa causa. Se llama sigilo sacerdotal. El sigilo en la confesión de los pecados, porque en ese entonces, como se hacía en público, eso se prestó para muchos problemas. De ahí fue que aparecieron con el tiempo los confesionarios. Después ya voy a indicarles en otra catequesis en qué año más o menos fue que aparecieron los confesionarios. Por eso es que ahora, para administrar el sacramento de la confesión, es allá en un confesionario secretamente. Es un diálogo que hay entre el sacerdote y el que se va a confesar, el penitente y el confesor. Es un diálogo entre los dos, porque hubo problemas en un comienzo por esa razón. Pues la confesión se hacía, era público, pero sí existe la confesión. Ahí nos lo está confirmando esta Didache, que es un catecismo de los primeros cristianos que circuló en tiempos de los apóstoles. Bueno, muchas gracias. Después vamos ahí aumentando nuestra catequesis y vamos enseñando todo lo que vayamos aprendiendo, porque la idea es aprender. Tenemos que conocer, aprender y defender nuestra fe católica. Para todos, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro canal. Conoce, aprende y defiende tu fe. Qué bueno que nos ayuden a compartir, que nos ayuden en esta tarea. No es fácil, créame que no es fácil, pero con ustedes podemos seguir adelante. Ya vamos más de 1600 personas. La idea es poder llegar a muchísimas más personas, pero eso depende de cada uno de ustedes que colaboren con este trabajo. Muchísimas gracias. Yo me despido. Que el Señor les bendiga siempre y ánimo. Sigamos adelante. Con Dios todo se puede.